Diversas posiciones de la represa El Quimbo, de la compañía Enel, propietaria del Quimbo. ¿Cuánto produce el Quimbo? ¿Está cumpliendo lo que prometió cuando taló miles de árboles, cuando se quedó con una buena parte del territorio del departamento de Huila para generar esa represa? Le preguntamos a esta hora a la representante por el departamento de Huila, Leila Marleny Rincón, ¿en qué le incumple el Quimbo al Huila? Doctora Leila. Existen en ese momento tanto incumplimiento que ya hay 18 hallazgos que ha establecido la Contraloría General, hallazgos disciplinarios administrativos y ellos presuntamente 4 hallazgos penales por incumplimientos. No se ha hecho la restauración ecológica, 14.000 hectáreas que tenían que haberse restaurado y solamente restaurado 140 hectáreas. La recuperación de las adecuación de 5.200 hectáreas para recuperar parte de la actividad productiva. No se ha llevado a cabo ese ejercicio mínimo en 500 hectáreas de las 5.200 hectáreas se ha hecho ese tema de adecuación con riego. Incumplimiento. La contaminación, pérdida del oxígeno del embalse Quimbo que ha afectado la represa de Betania. ¿Por qué el Quimbo tiene pérdida de oxígeno que afecta a Betania? Porque ellos no cumplieron con el aprovechamiento forestal. Cuando talaron los árboles, es que se afectaron 8.500 hectáreas. El bosque ripario, el bosque seco tropical quedó sumergido. No lo sustrajeron de la zona del vaso. Es decir, toda esa cantidad de hojas, toda esa cantidad de árboles, de troncos que quedaron dentro del agua, hoy están pasando cuenta de cobro. Hoy están pasando cuenta de cobro porque de lógico se descompusieron. Y ustedes van ahora a la zona de la represa y van a encontrar algo, eso que se llama eutroficación. Esa materia orgánica está en descomposición y hay proliferación de macrófitas de plantas como el berro, por ejemplo, el buchón de agua en grandes extensiones, hectáreas y hectáreas de buchón de agua. ¿Eso qué hace? Vuelve y muere y se incrementa la contaminación. Eso es causante. Ustedes vieron, fueron testigos de las imágenes como en Betania el 27 de marzo se circularon, precisamente La Nación dio ese informe de la cantidad de peces que murieron por eso. ¿Por qué murieron esos peces? Pues precisamente porque ya no existen los niveles de oxígeno que requiere para garantizar la vida. Otros materiales contaminantes resultado de la descomposición, entonces no están las condiciones, hay gas metano allá en toda esa zona, los diferentes gases producto de la descomposición, eso es una bomba de tiempo, pero como no hay un plan de contingencia activo, entonces no tenemos la información al respecto. ¿En qué más, profesora Leila Marleny Rincón, le está incumpliendo el Quimbo, la compañía Enel, al departamento del Huila? Pues que es el momento, llevamos 14 años y todavía muchas comunidades que fueron afectadas, por ejemplo los pescadores, gran parte de los pescadores no han sido ni siquiera reconocidos como afectados por el proyecto hidroeléctrico del Quimbo. En este momento, a raíz de la sentencia T-135, se tienen que reconocer 427 familias. ¿Y qué está haciendo a cambio de entregarles, de garantizar la recuperación productiva? Pretende engañar a las comunidades, les está ofreciendo 42 millones de pesos de manera individual, cuando si ustedes, vamos a decir, son 14 años que no se les ha compensado. ¿Será que ese dinero compensa la afectación hacia esas personas que no fueron censadas en su momento? Entonces hay unas problemáticas muy fuertes, pero sí quiero decirle, hay un compromiso de este nuevo gobierno para el diálogo y por esa razón el próximo lunes va a haber, ya la ministra citó al gobernador del Huila, a los alcaldes de los 6 municipios, al director de la CAN y todo el gobierno nacional estarán en una mesa de trabajo para definir una ruta, porque Engesa no se va a seguir burlando de los huilenses. Profesora Leila Marleny Rincón, usted me dijo algo que me pareció dramático. Usted me dice que si en una eventualidad de un sismo, por ejemplo, que si un pasito más atrás, profe Leila, ahí nos queda mejor. Usted me decía, en una eventualidad de un sismo, en una eventualidad de un terremoto, no tenemos ni idea cómo va a reaccionar
la represa El Quimbo y no tenemos ni idea qué deben hacer el resto de los huilenses. Explíqueme eso. No, a ver, la licencia ambiental obliga a que la empresa tiene que hacer un plan de contingencia, socializarlo, cada año hacer unos simulacros. Y yo creo que le preguntamos al gobernador, a los diputados, a los ciudadanos, los de la zona, los que vivimos acá en Neiva, ¿qué vamos a hacer ante una eventualidad? Pues desconocemos. Ese plan de contingencia nunca ha sido activado, tenemos un completo desconocimiento. ¿A quién le correspondía poner en conocimiento? A la empresa Ingesa, de acuerdo a lo establecido por la licencia, desde lo articulado con el sistema de riesgo departamental, desde luego, pero no existe ese plan de contingencia activado. Explíqueme eso del sismo y de la represa de riesgo. Bueno, pues, a ver, nosotros, primero que todo, hay que partir que no se hicieron los estudios sísmicos antes de la construcción de la represa. Recuerda que la misma Contraloría hizo unos hallazgos, es decir, antes de iniciar, es decir, empezar a impactar el territorio, debieron haberse hecho unos estudios para poder después hacer estudios comparativos. No se hicieron en su momento los estudios. Al no estar esos estudios, ¿qué quiere decir con respecto al tema de los sismos? Pues es muy difícil hacer la evaluación de riesgos cuando no se tiene este nivel, en qué condiciones estábamos y en qué condiciones estamos ahora, pues es más difícil hacer esa evaluación de los riesgos y establecer el plan de contingencia. Entonces se adoleció en su momento, cuando dieron la licencia ambiental, la rigurosidad con que debió tomarse la decisión de dar la licencia ambiental. Recordemos, y es importante que los huilenses lo sepan, la licencia ambiental en el año 1997 se solicitó para hacer el proyecto de Quimbo y fue negado en el año 1997. ¿Y por qué? Ya en el 2009, cuando se negó con suficientes argumentaciones. ¿Qué tan riesgo es el tema de sismo y el tema de... Bueno, pues, a ver, nosotros vivimos el peligro, la situación de cuando ocurrió la avalancha del Páez, que en su momento afectó pues la represa de Betania, como los niveles es decir, aumentaron de una manera, y algo sencillo, algo cotidiano. Hay momentos en los cuales abren compuertas y le avisan a la gente, a los pescadores que abrieron compuertas. Recordemos nosotros que ha habido momentos de intensas lluvias donde los niveles se suben de una manera considerable y la represa tranquilamente abre compuertas, cierra compuertas y nosotros quienes estamos aguas abajo de la represa, la gente de Betania no tiene conocimiento sobre la dinámica que están manejando allá. ¿Y por qué lo hacen ellos? Pues porque omiten, porque en últimas a ellos lo que les interesa es solamente producir energía. No han demostrado que tenga consideración con las comunidades aguas abajo del Quimbo y de Betania. Profesora Leila Marlene Rincón, representante por el departamento del Huila en el Congreso de la República de Colombia. Cuando se habla que el Quimbo tiene que hacer una socialización con la gente por si llega a ocurrir un sismo, ¿es que debe hacer en la práctica qué, por ejemplo? Bueno, ¿en qué municipio? No, es que mira, acordemos nosotros que cualquier acción, es decir, cualquier eventualidad que ocurre en la zona del Quimbo, fueron 6 municipios, pero en última el máximo riesgo lo tenemos es aguas abajo. Más acá está la represa de Betania, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la represa? Ojo, ¿conocemos los niveles de sedimentación que tiene la represa de Betania? Esa se construyó para 50 años, y ya cuántos años llevamos, ya se está cumpliendo la vida útil de la represa. Entonces, ¿qué tantos niveles de contaminación, qué tanta capacidad de agua está preparada Betania para recibir, ¿cierto? Entonces, pues usted me pregunta, cuando no hay unos estudios rigurosos, pues es muy difícil, hay una incertidumbre total. Es total incertidumbre. No conocemos, no sabemos, desconocemos. Le he preguntado al señor gobernador, aquí no tienen conocimiento de ello. La Contraloría misma lo ha dicho, la Contraloría General de la República. Entonces preguntamos, ¿qué ha pasado con esos gobiernos anteriores, con el ministerio que tuvimos hasta el año pasado? ¿Por qué nunca se exigió el cumplimiento cuando esto es asunto de vida? ¿En qué más incumple el Quimbo al Huila? A ver, igualmente ellos tenían que hacer estudios sobre la afectación, el cambio climático. Sabemos nosotros si se ha alterado la temperatura debido a la represa. Recordemos que eran 8.500 hectáreas con cobertura vegetal que estaban produciendo oxígeno. Ahora tenemos un espejo de agua que hace es hacer la reflexión de los rayos del sol, ¿cierto? ¿Qué impacto hay?
no tenemos los estudios. Eso ya lo ratificó la Contraloría. Yo quiero decirle a la audiencia, los datos, las afirmaciones que yo hago en este momento están soportadas en datos técnicos, datos de la Contraloría y algunos datos de la Gobernación del Huila. Vías, puentes, acuérdense que ellos tenían que habilitar un ferry, ¿cierto? Se destruyó el puente de los Cocos, la comunidad sigue incomunicada, la comunidad de La Cañada, hay una eventualidad, la comunidad de La Cañada tiene ganado, ¿y qué ha pasado? Nos presentaron imágenes donde se ha muerto el ganado. ¿Por qué? Porque sencillamente el ganado se acerca allí, cuando se seca la represa. Si usted va ahorita va a ver unas zonas que se ha bajado muchísimo los niveles, el ganado ha quedado atrapado y ha muerto ahí en la zona, porque desde luego él ingresa tras del agua, como nunca se le garantizó a ese ganado para que la comunidad pudiera seguir con su actividad ganadera, entonces ellos acuden al agua ahí de la represa y entonces muchos de ellos han muerto. ¿Por qué le maman gallo al Huila en medio de todo lo que en la región le dio para que la represa se construyera? A ver, yo sí creo que eso que pasó con el embajador de la India nos está mostrando la cultura del huilense. Acuérdese, y es preciso decirlo, yo tengo en mi mente la imagen de ciertos congresistas de su momento, cierto alto funcionario acá de los empresarios. Viva el Quimbo, ya se hizo el Quimbo, pues sencillamente porque tenemos nosotros aquí, hemos sido siempre representados personas que no han exigido la rigurosidad. La licencia ambiental no debió darse sin hacer el diagnóstico ambiental de alternativas. Tenían que haber hecho 3 diagnósticos para poder decirse otorgada la licencia y solamente hicieron un estudio ambiental. Entonces tuvimos nosotros una clase, yo lo digo de verdad, una clase política que definitivamente pues se dejó burlar. Es eso, sencillamente, embajador de la India por segunda vez. Es una vergüenza. El Quimbo debería desmantelarse. A ver, la misma Contraloría lo establece allí. Dice, la ANLA tiene conocimiento e información suficiente para que si hubiera un proceso sancionatorio que debería haber hecho en su momento suspensión de la obra. Nunca fue suspendida la obra. Cuando no se retiró el material vegetal, ¿cómo se permite que se haga el llenado? ¿Y la CAN no tiene responsabilidad ahí? Y la CAN estuvo haciendo un ejercicio importante y le quitaron las facultades a la CAN, porque usted sabe que cuando es una obra de gran impacto es a nivel nacional que se da el licenciamiento. Desde luego que la CAN debe ser vigilante, debe estar haciendo su veeduría, dando informes, pero la gran responsable es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Bien, cerremos, ¿qué sigue? ¿Será que el Quimbo le sigue evadiendo, le sigue mamando gallo al Huila, la compañía propietaria del Quimbo, en cumplirle con lo acordado para que le permitieran la construcción de la represa? ¿Se va a seguir burlando la región o qué va a pasar? Bueno, primero que todo hay que reconocer que desafortunadamente se fueron 14 años donde el mismo gobierno se convirtió en notario de Engesa, ¿sí? Es decir, le avaló. Entonces, desafortunadamente hicieron 29 modificaciones a la licencia ambiental, donde cada vez eran menos las exigencias. Entonces el mismo Estado, y ahora es gobierno, tenemos otro gobierno, pero tiene que mirar de qué manera se subsana. No es fácil, pero sí hay elementos claves y fundamentales. La recuperación de la actividad productiva de las 5.200 hectáreas tiene que cumplirse, que está vigente en este momento. El reconocimiento de los afectados por el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, algo fuertísimo. El tema de tierras, ya el gobierno nacional también está obligado a entregar unas tierras. Ya la Agencia Nacional de Tierra explicó, está el dinero para completar las tierras, lo que hace falta, pero quien tiene que adecuar las tierras es la empresa Engesa. Entonces, sencillamente invitamos a la sociedad huilense para que se una a todo este proceso, donde ya tenemos un gobierno que le ha dicho sí vamos a hacer cumplir la licencia ambiental, pero lógicamente hay situaciones irreparables. 8.500 hectáreas de árboles. ¿Se sembraron árboles para reponer eso? Por eso tenían que recuperar 14.000 hectáreas. ¿Y las sembraron ya? Solamente han recuperado 140 hectáreas de las 14. 140 apenas de las 14.000. Eso es importante que ustedes hagan las cuentas. Este fue un proyecto a 50 años. A 50 años. ¿Cuántos años llevamos ya de actividad? Llevamos 7 años de actividad. ¿Cuántos años nos quedan? Y entonces, ¿cuándo van a hacer la restauración ecológica?
Esto es algo vergonzoso, es una burla. Yo estoy diciendo, ¿será que va a ser el año 49? Entonces por eso definitivamente nosotros necesitamos unirnos, el Congreso de la República, el Legislativo, el Ejecutivo, unidos, y el gobierno departamental, pero yo también tengo que decir, tenemos unos alcaldes que han sido supremamente irresponsables y unos gobernadores cómplices. Pues unos gobernadores que les faltó, es decir, le faltó, porque cómo es posible que no generan acciones para que esta licencia se cumpliera, y los congresistas del departamento del Huila, por Dios santo, cómo se permite que se sigan tantas violaciones a los derechos humanos. Este es un tema de derechos humanos. Usted se imagina, usted con su trabajo, que le quiten su trabajo, el pescador que ya no tiene que pescar, y entonces cuántos años llevan sin poder desarrollar su actividad. Listo, profe Leila, acá. Despido, un pasito adelante, por favor. Leila Marlene Rincón, la profe Leila, como la conocemos aquí en el departamento del Huila, congresista de la República, representante de la Cámara por este departamento. El tema Quimbo, ¿hasta dónde la represa que se construyó en esta región, hasta dónde los dueños de la represa han cumplido? ¿Qué tanto falta? ¿Y qué va a pasar? ¿Se va a alcanzar realmente en lo que resta del proceso de generación de energía del Quimbo para cumplirle, o simplemente va a haber evasión? ¿Cuál es su conclusión? No, la conclusión de nosotros es que en este momento hay una gran ventaja, ¿cierto? Que tenemos un gobierno de la mano de estos pedidos que hicimos en la Comisión Quinta, y que ya no es una representante, dos representantes del Huila, sino que ya también en la Comisión Quinta ya se aprobó una comisión donde otros congresistas de otros partidos políticos y de otros departamentos también se unen al unísono para trabajar de manera coordinada para hacer que se cumpla ese en gran medida. No, usted me pregunta porcentaje, incertidumbre total, pero vamos a avanzar, y para decirles que en este momento el gobierno, todos los ministerios están hablando en un solo lenguaje: hacer respetar la licencia ambiental. Hubo intenciones de hacer un poco más de represas en torno al río Magdalena, bajando San Agustín, etcétera, etcétera. ¿Esos proyectos de represas en qué quedaron? Bueno, pues eso lo sabemos, y gracias a la lucha, a los movimientos sociales, desde luego que tenemos que reconocer 7 represas, pues para decirles una cosa simpática, ¿cuántos han llegado a ser gobernadores con el cuento, no más represas, ¿no? Eso ha servido hasta para eso, ¿no? Para llegar, ¿no? Y dirán que la profe también llegó. Pues yo tomé la decisión de meterme en la política el día que el profesor Miller Duzán me dijo, cerraron con puertas y se hizo realidad año 2015. Yo dije, por nosotros no estar en la política ocurren las situaciones. Entonces son todas esas situaciones que decimos, el tema de la represa, ya este gobierno de Gustavo Petro, ya, y de acuerdo al debate que se dio, ya se demostró la postura de la ministra Susana, que ya esos megaproyectos para hacer represas en nuestro país, ya eso es historia lamentable. Se lo pregunto porque la misma intención hubo en el río Las Ceibas. Claro, el río Las Ceibas y el río, es decir, este gobierno está comprometido con la transición energética, ¿cierto? Ya nosotros, ya Colombia ya se puede demostrar que esa famosa energía de las grandes hidroeléctricas no es una energía limpia. ¿Por qué? Porque deja unas huellas y unos impactos en los territorios irreversibles. Esa no es la alternativa. Desde luego tenemos que buscar la alternativa para producir una energía que no tenga esos altos índices de afectaciones en los territorios. Pero ojo, ya aprobamos el acuerdo de Escazú, eso es muy importante, que quiere decir que de ahora en adelante cualquier proyecto que se vaya a desarrollar tiene que ser consulto con las comunidades. Vale. Por ahora no habrá más represas en el Huila. Por ahora no va a haber, y esperamos que nunca más, no vamos a ver más represas en el Huila. El Huila dice no más represas, y por eso, para decirles que este caso Quimbo va a ser el caso símbolo y argumentado, y estamos trabajando en ello, por el cual vamos a demostrar que definitivamente no se pueden hacer esas grandes represas en el territorio nacional.